Vamos a trabajar en base a la modificación de un rostro. Vamos a hacer algunos ajustes sobre un rostro en Photoshop. Vamos a ubicar un archivo. Vamos a abrir un archivo y vamos a modificar esta fotografía. Vamos a quitarle aquí los extras y vamos a primero hacer una corrección de color y luego algunas correcciones de forma de la figura. Vamos a ir a el filtro de cámara RAW y vamos a hacer algunos ajustes de color básicos, de temperatura. Por ejemplo, vamos a darle una temperatura más cálida, algún tipo de mayor o menor exposición. La fotografía está bastante bien trabajada, entonces no necesita grandes cambios. Podríamos hacerle algunos cambios de color o de detalle, pero vamos a ir a corregir algunas zonas del rostro del personaje. Entonces vamos a ir a corregir con la eliminación según contenido, corregir, la herramienta corregir y la herramienta clonar. Vamos a eliminar algunas arrugas, por ejemplo, de este personaje, aunque en este personaje son muy características ese tipo de detalles, pero como un ejercicio, vamos a tratar de corregir algunas zonas. Por ejemplo, vamos a corregir esta zona. Aquí el detalle es tratar de cambiar el tamaño del pincel, el tamaño de la herramienta y la opacidad. En este caso, si quieres que la corrección sea muy suave, bajas la opacidad y dependiendo del tamaño del sector que vas a corregir, vas modificando el tamaño de la herramienta eliminación según contenido. Lo que va a hacer es eliminar y coger algunos datos cercanos o de color, de textura, y va a corregir mediante estos datos que están cercanos a lo que tú estás seleccionando, a lo que tú estás pintando. Podemos ir trabajando poco a poco. Miren cómo va cambiando. Si yo le aumento la opacidad, entonces el cambio va a ser más drástico. Mucho más drástico va a ser el cambio. Miren, ahí cambió bastante. Vamos a hacerle el cambio con la opacidad al 87%. Ahí se nos pasa un poco. Podemos ir a corregir con la herramienta corregir de frente. Ya hace una corrección muy poco natural. Ahí vamos a hacerlo con un poco menos de opacidad para que lo haga de forma más natural. Miren, ahí lo corrige de forma más natural. No hace un cambio tan drástico y hace la corrección bastante más natural. Miren, ahí tenemos un problema, pequeño problema. Vamos a hacerlo del otro lado para que lo haga mucho mejor. Ahí, listo, ahí lo hizo bastante natural. Hay que tener en cuenta hacia dónde va la zona que vamos a corregir, y vamos a ir corrigiendo poco a poco. Vamos a corregir el párpado de el otro ojo, entonces vamos a ir corrigiendo a una opacidad bastante media.
Y miren cómo corrige bastante bien, bastante natural. Hace la corrección. Aquí tenemos un pequeño problema ahí de corrección. Y vamos a solucionarlo. Ahí, listo. Muy bien. Ahí está. Creo que ahí está bastante mejor. Podemos seguirlo corrigiendo hasta que quede de forma natural. De forma más natural. Ahí hay que corregirlo poco a poco para que quede de forma natural. Ya ahí creo que quedó mucho mejor. Vamos a corregir algunas de las arrugas características de este personaje. Por ejemplo, esta que está aquí. Vamos a ir al... vamos a seguir con la herramienta corregir. Y vamos a colocarle hacer la corrección. Pero a ver, muy grande el tamaño del pincel. Vamos a hacerlo más pequeño para que no coja toda, no coja la zona, las zonas tan próximas. Vamos a hacerlo bastante más pequeño. Ya listo. Ahí corrigió bastante bien. Hizo una corrección bastante interesante. Vamos a seguir corrigiendo aquí. Listo, miren. Ya va desapareciendo esa arruga del personaje. Ya, ahí, muy bien. Vamos a ir, ahí está. Vamos a corregirle la otra también. Ahí está. Listo. Aquí también, miren. Si queremos seguirle corrigiendo las arrugas, podemos hacerlo en todo el rostro. Por ejemplo, aquí vamos a corregirle esta arruga bastante grande. Ahí se ha suavizado. Ya. Ahí vamos a ver, vamos a seguir. Ahí está, muy bien, vamos a seguir corrigiendo. Y ahí está. Seguimos corrigiendo. Vamos a suavizar. Vamos a suavizar algunas zonas. Vamos a utilizar, por ejemplo, ahora la herramienta tampón para corregir algunas zonas. Por ejemplo, si quiero corregir una pequeña arruga de un sector, puedo coger uno de los sectores cercanos y corregir también. Miren, muy suave. Coge uno de los sectores cercanos y lo corrige. Vamos a intentar corregir con esta zona. A ver. Listo, vamos a corregir esta zona. Ahí está, muy bien. Vamos a corregir aquí. Miren, con la herramienta tampón tiene casi la similar trabajo la herramienta tampón. Vamos a tratar de, a ver, quitarle esa arruga. A ver, esas arrugas con una opacidad mayor. Vamos a ver. Esa arruga está bastante más fuerte. Vamos a ver. Suavizar. Suave. Vamos a ir corrigiendo poco a poco hasta que desaparezca la arruga. Vamos a ir desapareciendo poco a poco la arruga. ¿Ya?
vamos a corregirla con la otra herramienta. Listo, vamos a trabajar con el mouse, un poco complicado. Hay que hacerlo, vamos a ver, según el contenido. Vamos a ver, ahí vamos a trabajar según el contenido con esta herramienta y vamos a ir quitándole esas arrugas. Luego lo podemos suavizar la parte de la frente. Ya, ahí está, bien. Vamos a ir suavizando algunas zonas. Ya, ahí está. Ya le quitamos la mayoría de las arrugas de la frente. Al personaje. Tratar de que se vea algo natural. La corrección. Ya, ahí está. Bastante bien. Luego lo podemos mejorar. Podemos ir mejorando. Podemos ir mejorando la corrección. Ya está. Tratar de ir siguiendo la forma del rostro para no malograr un poco la imagen. Tratar de seguir la zona del rostro. Ahora vamos a suavizarla un poco. Suavizar más la corrección. Vamos a suavizar la corrección. ¿Ya? Para que se note más natural. Mucho más natural. Listo. Se nota que hay alguna zona todavía un poco no tan natural, pero ya luego lo podemos mejorar con otras herramientas de Photoshop. A ver, un antes y un después. Miren, ya le quitamos las arrugas. Vamos a suavizar un poco el párpado superior. El párpado superior con menor opacidad para no hacer tan fuerte el cambio. Vamos a suavizarlo solamente, porque siempre va a tener esa zona de esa arruga del párpado superior. Incluso los niños lo tienen. No podemos desaparecerla porque sería ir contra los rasgos de la persona. Ya luego podríamos, corregir un poco aquí también la parte de la mandíbula, la zona de la mandíbula también, ahí un poco la arruga de la mejilla, suavizarla, igual del otro lado también, y aquí un poquito aquí también, en esta zona, un pequeño ajuste ahí, pequeño. Listo, ya estaría. Ya tendríamos el ajuste de el rostro. Podríamos trabajarle algunas zonas del cuello para que no se note la arruga del cuello también. Y aquí también, por ejemplo, algunas arrugas en esta zona de la zona cercana al globo ocular. Aquí, por ejemplo, la zona del mentón también podríamos
suavizarlo un poquito y ya está, muy bien. Creo que hasta ahí está bastante bien. Ya saben que podemos quitarle los rojos y si tuviera la imagen podríamos quitarle los ojos rojos con esta herramienta de ojos rojos. Ya, pero ahí está bastante bien. Yo creo que está bastante bien. Ahora vamos a cambiar un poco la fisonomía del personaje. Si quisiéramos cambiar la estructura del rostro del personaje, tendríamos que ir al filtro licuar. A ese filtro tendríamos que acudir para cambiarle un poco la fisonomía al rostro. Miren, aquí nos dan opciones distintas con pinceles de reconstruir, pinceles de suavizar, pinceles de molinete, pinceles de desinflar, inflar, empujar hacia la izquierda, congelar máscara, descongelar máscara, herramienta de cara, que ahí nos va a posibilitar cambiar la estructura del rostro, y la mano y la lupa, que son la herramienta para interactuar en este caso con la imagen, y el zoom para ampliarlo y disminuir la imagen. En este caso vamos a trabajar, por ejemplo, para suavizar un poco el rostro. Para reconstruir un poco el rostro vamos a trabajar un poco con esta herramienta aquí. Miren, vamos a suavizar un poco esta zona de la frente y vamos a darle con este pincel, suavizando simplemente esta zona. La herramienta suavizar también nos va a permitir eso, suavizar algunas zonas del rostro. Y ahora vamos a ver, miren, aquí en licuar con detección de rostros nos va a permitir cambiar la zona de los ojos, la estructura de los ojos. Miren, aquí está, podemos cambiar la estructura de la nariz, la estructura de la boca e incluso la forma de la cara. Vamos a comenzar con los ojos. El tamaño lo podemos cambiar, el tamaño de los ojos. Miren como el ojo izquierdo va a cambiar de tamaño, va a variar su tamaño al deslizar esta barra de deslizamiento. Miren, ahí podemos hacerle más grande el ojo izquierdo, y el ojo derecho también igual. Vamos a poder hacer más grande también el ojo derecho. La altura del ojo también vamos a poder ampliarla, la altura del ojo, el ojo izquierdo, ojo derecho también, para lograr este efecto. La anchura del ojo, en este caso es la anchura del ojo. Miren, el ancho del ojo ya no es todo el tamaño, sino la anchura solamente. Si queremos quitarle, por ejemplo, el tamaño del ojo a su estado normal y solamente queremos trabajar la anchura, el ancho del ojo, solamente trabajaríamos el ancho del ojo, ¿ya? Igual de este lado, miren, igual del otro lado vamos a ampliarle solamente el ancho del ojo, y el ancho del ojo se hace más grande. Luego tenemos la inclinación del ojo también. Podemos variarle la inclinación. Miren, la inclinación del ojo lo podemos variar levemente, porque tampoco no debemos cambiar antinaturalmente, pues, la inclinación del ojo. ¿Ya? Ahí le podemos hacer hacia un lado, hacia el otro lado, y podemos cambiarle la inclinación de los ojos. La distancia entre ojos también, miren, podemos acercarlos o podemos alejarlos también. Podemos hacer ese tipo de trabajo.
En este caso, para una caricatura yo los acercaría. Los acercaría si quiero hacer una caricatura, por ejemplo, del personaje. La nariz, vamos a cambiarle la nariz. Si queremos exagerar o hacerlo más pequeño, más pequeña o más grande la nariz, podemos exagerar ese tipo de trabajo. La altura, por ejemplo, la altura de la nariz, hacerla un poco más pequeña o más grande. Más grande o más pequeña. Podemos ampliársela y hacerle el ancho igual, de la misma manera, hacerla más pequeña o más grande también. Ya, esa es la idea. Miren, vamos a hacerla más grande, más ancha y más alta también. Vamos a hacerle un poquito una exageración. En este caso, para una caricatura convendría, si hiciéramos una caricatura de este personaje, tendríamos que variarle, hacerlo más pequeño los ojos y hacerlos de una altura menor. Ahí yo he puesto, aunque podríamos hacerlo más grandes, incluso más grandes, para que se note, para hacerlo, pero que no tenga una desproporción tan fuerte. Ahí creo que sería 17, sería en este caso el tamaño, y el del otro podríamos dejarlo ahí. Ahí podría ser. Muy bien, miren. Ahora, la boca también podríamos cambiársela o hacerla más sonriente o menos sonriente. Miren, menos sonriente y más sonriente. Aquí convendría hacerlo más sonriente. Claro está. Aquí podríamos modificar el labio superior. El labio superior. Hacerlo más pequeño o hacerlo más grande también. Ligeramente más grande. Convendría hacerlo más grande para exagerar. El labio inferior, hacerlo más grande o más pequeño. Más grande convendría. ¿Ya? Para irlo cambiando. La anchura de la boca podríamos hacerla un poquito más grande. Si queremos hacerla más grande. Y la altura también un poco más grande. Listo, ahí tendríamos. Ahí creo que estaría bastante bien. Y también podríamos variar la forma de la cara también. La frente podemos reducirla o ampliarla. Podemos reducirla o ampliarla. Miren la forma de la frente. Ahí convendría hacerla más pequeña. La altura de la barbilla, la zona del mentón, podríamos hacerla más pequeña o más grande. Luego la altura de la mandíbula o la zona de la parte superior de entre la boca y la nariz. Podríamos hacerla más amplia o más pequeña también. Aquí convendría hacerla más pequeña, por ejemplo, si quieres exagerar un poco. Y la anchura de la cara, por ejemplo, el ancho de la cara podrías hacerlo más grande en este caso, un poquito más grande. Listo. Y ahí estaría el cambio que podrías hacer en este tipo de trabajo, por ejemplo. Ahí podrías hacer otros cambios, cargar una malla, si tienes una malla para realizar un trabajo similar podrías hacerlo. Aquí podríamos, por ejemplo, con estas herramientas inflar o desinflar alguna zona, por ejemplo, inflar la nariz, hacerla un poquito más grande, por ejemplo, ahí está. Y por ejemplo, hacer un poquito más grande las orejas, las inflaríamos. Si queremos desinflarlas, alguna zona, por ejemplo este ojo nos ha quedado muy grande, lo hacemos más pequeño, aunque creo que estaba bien en este caso. Ahí nada más, listo. Podríamos haberle trabajado esa zona. Listo.
Ahora, la herramienta, bueno, en Molinete te da la posibilidad de hacer que alguna zona se convierta en una especie de molinete o onda, darle una cierta onda a alguna zona del rostro. Ahí depende de tamaño, depende del tamaño que tú quieras trabajar. Por ejemplo, vamos a exagerar, no mucho, vamos a exagerar con este, por ejemplo. Ahí le he cambiado, le he hecho un molinete al rostro, le he cambiado un poco le he dado un giro al rostro de este personaje. No queda mal, podría estar bastante bien ese giro, por ejemplo, de todo el rostro. Luego tenemos la opción, la herramienta de congelar. Por ejemplo, si quiero solamente trabajar con el mentón y no con la boca, yo congelo la zona de la boca y voy a trabajar con la herramienta inflar, y voy a inflar solamente el mentón, pero que sin que afecte la boca, y voy a irle inflando el mentón, pero si aún así me acerque a la boca, no voy a afectar la boca. Esencialmente no voy a afectar la boca, sino eso crea una máscara que evita que afecte yo a la boca, ya, a esa zona. Y descongelar me permite quitar esa máscara y seguir trabajando, ya. Esa es la idea. Y la herramienta de cara es casi lo mismo que hemos hecho con el licuar con detección de rostro, solamente que afecta la cara específicamente. Cuando hemos transformado la forma de la cara, es casi lo mismo. Miren cómo al acercar el cursor al rostro me va a permitir ampliar o reducir. En este caso ya no me permite más ampliar, sino reducir el rostro. Del otro lado también igual, ya como ya le amplié mucho el rostro, entonces ya no me permite ampliar más, entonces solamente me permite reducir el rostro, ¿ya? Pero solamente reduce el rostro. Miren, las demás características siguen igual, siguen exactamente igual. Me permite también elevar un poco la frente, eso sí, también, pero las demás características siguen igual. Aquí los ojos también puedo, cuando yo me acerco a los ojos, me va a permitir hacer el mismo trabajo que he hecho en el panel, pero directamente ya lo hago directamente aquí, ya. Puedo reducirlo, incluso la nariz puedo reducírsela o ampliársela, pero ampliársela ya no puedo en este caso. La boca igual también puedo reducírsela, pero ya no ampliársela más, porque ya no me permite el programa hacer eso, ¿ya? Esa es la idea de esta herramienta de cara, ¿ya? Esa es la idea. Y le voy a dar OK. Aquí hay otras opciones, como les digo, de malla, de mostrar imagen, pero ya es un poco más compleja. Eso de cargar una malla, tendríamos que preparar una malla especial para este trabajo. Entonces le voy a dar OK y listo, y ya me da el resultado.